porque dicen lo contrario de lo que el Papa nos dijo. Entonces, no pienso que la comunidad secular y el mundo cristiano se hayan dado cuenta que hemos entrado en la confrontación final de la Iglesia, la antiiglesia y el anticristo, Juan Pablo II. Y en Fulda habló de catástrofes y de calamidades, el Papa Juan Pablo II. Y siempre nos dio un mensaje de esperanza, y Benedicto nos sigue dando. Benedicto dijo en la segunda homilía: oren para que el pastor no huya de los lobos. Se debía referir a esa profecía en que hay un papa que huirá de Roma. De modo que, ¿será que está pensando que es él? ¿Qué dice la Virgen? Entonces, eso dicen los pontífices. Está en el libro, lo copié de un libro de un sacerdote español, literalmente lo que dicen los pontífices. Un sacerdote español que tiene un libro con más de 50 profecías de santos y de místicos católicos, como San Vicente Ferrer, como Santa Brígida, como el padre Nectu, el jesuita, místicos y santos católicos sobre este tema. O sea, vamos a enterrar también a nuestros santos y a nuestros místicos porque son revelaciones privadas. Santo Tomás de Aquino dice que hay que pararle muchas bolas a revelaciones privadas. No son obligatorias, pero hay que pararle bolas porque iluminan la fe pública. En la medida en que las profecías se van volviendo historia, como estamos viviendo en este momento, en esta marejada de la egocatástrofe, la ecocatástrofe, la sociocatástrofe, en este momento las profecías se están haciendo historia. Decía San Jerónimo que en la medida en que se aproximaban el cumplimiento de las profecías se iban entendiendo mucho mejor. Pero si usted abre su corazón y no tiene una fijación de que esto siempre ha pasado y que no va a pasar nada y que estamos haciendo terrorismo. No estamos haciendo terrorismo, estamos dando el mejor mensaje de esperanza. Jesús viene, ¿no? La vida de sus hijos y de sus nietos no va a ser tan horrorosa como la que estamos viviendo. La podredumbre moral, la gente que saca a sus hijos de los colegios para hacer homeschooling, educación en la casa, en Estados Unidos, en Colombia, en muchos países del mundo. Ay, Dios mío. ¿Qué dice la Virgen? Empecemos por una reconocida por la Iglesia. En 1988 el Vaticano reconoció la aparición de Akita, Japón. Akita, Japón. ¿Y de qué habla Akita, Japón? De esto, de la proximidad de esto, del castigo del Padre Celestial como un diluvio de fuego sobre el mundo. No de agua, el Señor prometió que no iba a haber diluvios de agua, pero no prometió que no iba a haber diluvios de fuego. Akita, reconocida por la Iglesia. Después hay otras 7 reconocidas por los obispos que están en estudio en el Vaticano, entre esos Betania, Venezuela, que profetizó lo de las Torres Gemelas y sucedió, y bueno, y una mística en Irlanda, Cristina Gallagher, también, que ha profetizado todo y se le ha cumplido todo. Profeta cumplido, profeta bueno, diría Ezequiel. Norma de discernimiento. Las profecías de la Gallagher, la estigmatizada, se han cumplido. Pero hablemos de la Virgen. Fuera de esa profecía del Vaticano, donde habla lo que va a pasar y lo que está pasando. Sacerdotes contra sacerdotes, obispos contra obispos, cardenales contra cardenales. En Akita, Japón, reconocida, la estudió el cardenal Ratzinger, hoy Benedicto. La aprobó Juan Pablo II, la reconoció. Entonces, ¿será que está loca la Virgen también? Un profesor, amigo mío, que estudió lo de las apariciones marianas, Luis Eduardo López Padilla, mexicano, teólogo, filósofo, abogado, dice que más de 100.000 apariciones en 400 lugares desde 1831 en la Medalla Milagrosa. ¿Por qué no les ven? ¿Por qué no las investigan? ¿Por qué no las estudian? ¿Por qué prefijan, hacen un juicio preconcebido y no, eso no es verdad, eso no crean en revelaciones, ni crean en apariciones, y tapan, como decía un gran político aquí, tapen. No, si uno coge la Salet, que Juan Pablo II llama la reina de las profecías, 1846, coja solo las reconocidas, Fátima, la Salet y Akita, Japón, se va a dar cuenta de todo, no necesita leer más. Y el padre Gobi, decía el cardenal Castellón, que fue examinado 3 años por el Vaticano,
creo que un monseñor, si no me equivoco, un monseñor alemán que se llama Monseñor Stelle, lleno de doctorados y de títulos, como que leyó paso a paso, página por página del Padre Goy y no le encontraron errores teológicos. No la aprobaron porque la Iglesia no aprueba apariciones privadas y no reconoce que no hay errores contra la fe y que hubo algún hecho sobrenatural allí. El Padre Gobi tiene un movimiento de más de 120.000 sacerdotes que le creen, toda esta fase apocalíptica le creen, y más de 200 obispos y algunos cardenales que pertenecen al movimiento del Padre Gobi, de modo que hay muchos obispos y cardenales que creen en esto también. De modo que no nos van a decir fundamentalistas, ni nos van a decir locos ni terroristas, por favor. Lean, estudien, investiguen y lean los signos de los tiempos, que el Señor nos va a decir hipócritas. Cómo se reúnen en 82 países en una revuelta en Wall Street, y en Italia iban acabando con eso, en Londres, que se ensoberbecieron los pueblos de la tierra. Y luego, ¿qué pasa con la tierra? El Salmo 2, impresionante. La Biblia es literal, como decía Santo Tomás de Aquino, pero con esas tres teologías podridas que le metimos a la interpretación, pues no la vamos a entender. Muy bien. ¿Qué dicen? Pues la Biblia dice muchas cosas, pero 8.000 versículos bíblicos. Pero ¿qué dicen los evangélicos? ¿Por qué despreciamos a nuestros hermanos esperados o separados? Allá hay unos genios, tipos estudiosos, con doctorados en teología. El señor Jack Van Impe, es impresionante, el hombre maneja como 8.000 versículos de la Biblia en la cabeza, y la mujer le va leyendo las noticias de los periódicos y él va dando el versículo bíblico. A mí me impresiona mucho el señor Van Impe, es un sabio. Y David Wilkerson, ese santo pastor evangélico que murió y era muy amigo de la iglesia y de los obispos, que nos dejó esa visión tan terrible de lo que estamos viviendo, y uno lee lo que escribió en el año 73 y el 50% se ha cumplido. Epidemia homosexual, sexo en los kioscos de los periódicos, colapso económico mundial, cambio climático, todo eso dice Wilkerson. Billy Graham, el gran amigo de Juan Pablo II y de la Madre Teresa. Billy, el doctor Graham, que Juan Pablo quería tanto, que eran muy amigos. Tiene 2 excelentes libros, uno se llama Avisos de Tormenta, muy interesante sobre el Apocalipsis. Entonces los evangélicos están en esta línea y saben lo que está pasando y lo predican con franqueza, porque allá no tienen cortapisas ni tienen quien les dé garrote, no, lo dicen. Pero hay una cosa muy importante, lo más importante de esto va a tocar 2 o 3 programas. Israel es el epicentro, fuera de Jesucristo, que es el epicentro de toda la Biblia, pero Israel es el epicentro del Apocalipsis. ¿Ustedes han pensado por qué Israel vuelve al lugar donde había salido, a ese desierto, que había sido un desierto permanente, dice Ezequiel, y se convierte en un jardín, como dice Isaías? ¿Cómo esa profecía de Ezequiel de regreso de Israel se cumple en 1948? Al final de los días, dice Ezequiel, al final de los días, Israel se reconstruye. O sea que el hito, el mojón que marca ese despegue apocalíptico es 1948, Israel. Israel, ¿cómo ustedes me explican cómo un país dispersado dentro de numerosas naciones durante 1870 u 80 años regresa al mismo lugar después de muchas persecuciones y después de mucho andar? No pierde la nacionalidad, no pierde la religión, no pierde la identidad. ¿Cómo regresa? Eso es un milagro de Dios, pero el más grande de los milagros históricos de Dios. Vamos a hacer un paréntesis un instante.
Israel regresa